¿Os imagináis un cohete de cartón llegando hasta el espacio y desafiando a la mayor agencia espacial del mundo? Pues sinceramente espero que no, porque esto es la NASA de andar por casa. Buenas tardes, me llamo Pepe y este es mi proyecto de excelencia. Nuestra hipótesis es algo menos ambiciosa. ¿Es posible lanzar un cohete casero, recopilar datos de su vuelo y analizar estos datos en base a principios físicos? Bueno, pues los objetivos están claros, ¿no? Lo primero que necesitamos es diseñar y construir un cohete con materiales asequibles. Después, debemos desarrollar algún tipo de mecanismo o estrategia que nos permita obtener datos del vuelo de nuestro cohete. Y finalmente, debemos entender los principios físicos detrás del vuelo de un cohete para poner estos datos en contexto. Pues vamos paso por paso. Si queremos lanzar un cohete casero, primero debemos preguntarnos ¿qué es un cohete? Un cohete es un aeromodelo que asciende por el aire sin utilizar fuerzas de sustentación aerodinámicas contra la gravedad. Es decir, en palabras simples, es un vehículo que sube por el aire en sentido contrario a la gravedad sin necesidad del aire como un medio. Esto lo consigue gracias a que se propulsa por medio de un motor de modelo espacial, un tipo de motor en particular en el que tiene lugar una combustión, en la que se libera una masa, un gas, a alta velocidad para producir un empuje en dirección contraria, en base a la tercera ley de Newton. Por último, debe incluir algún dispositivo, como puede ser un paracaídas, que le permita volver al suelo de forma segura, es decir, recuperarse, y que esté en condiciones de volver a volar. ¿Y cuáles son las partes de un cohete? Pues aquí me he traído uno de los muchos que hemos fabricado en este proyecto para enseñároslo de forma práctica. La estructura principal del cohete es el cono, donde se insertan 4 aletas en nuestro caso para que el cohete sea más estable. En la parte superior, las aletas. En la parte superior encontramos el cono, que debe tener la forma más aerodinámica posible para abrirse paso por el aire durante el ascenso. Si separamos el cono, encontraremos el sistema de recuperación, que efectivamente es un paracaídas unido mediante cuerdas elásticas. En la parte inferior encontramos el motor cohete centrado gracias a unos anillos de centrado que permiten dirigir el empuje en la dirección correcta. ¿Y cómo se diseña un cohete? Pues esta es una de las partes más divertidas de todo el proyecto, en la que debemos dejar volar nuestra imaginación e imaginar el aspecto que queremos que tenga nuestro cohete. Cuando tenemos una idea clara, podemos pasar todos los dibujos que hayamos hecho a un software de diseño profesional, como puede ser AutoCAD, y asegurarnos de tener medidas, es decir, cotas, con certeza. También podemos hacer modelos 3D para comprobar que todo encaja. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que no hemos dejado volar demasiado nuestra imaginación y ahora es el cohete el que no vuela? Esto lo conseguimos gracias a los simuladores. Concretamente, el que hemos utilizado es OpenRocket, un simulador de código abierto que nos permite, entre muchas otras cosas, determinar si un cohete será o no estable. En nuestro caso, hemos tenido suerte y este diseño es estable. ¿Y cómo construimos ahora este cohete? Nosotros en total hemos diseñado 5 cohetes. Ese que ven al final no lo hemos construido nosotros, pero sí que lo hemos lanzado y lo hemos incluido en este proyecto. Los 2 primeros explotaron, pero los 3 siguientes sí fueron exitosos. Y el proceso de construcción seguido fue muy sencillo y muy similar. Primero, dibujamos 4 aletas sobre una lámina de contrachapado. Las recortamos, las lijamos y las pegamos al tubo con ayuda de cola blanca. Por otro lado, el motor lo pegamos a los anillos de centrado con masilla. Dejamos que secara durante por lo menos 24 horas y tras esto pegamos esos anillos y ese motor dentro del tubo, también con masilla, y dejamos que secara. Luego pintamos el cohete y montamos el sistema de recuperación. Genial, pues tenemos construido nuestro cohete. Ahora solo queda lanzarlo, pero necesitamos obtener datos del vuelo. En primer lugar, ¿para qué queremos obtener datos del vuelo de un cohete? Pues la respuesta es muy simple. Si queremos pasar de esto a esto, necesitamos corregir nuestros errores. Y para corregir nuestros errores, necesitamos datos. Estos datos no piensen que deben ser muy refinados. Bastaría con hacer un análisis desde tierra y ver si el cohete sigue un vuelo estable, si saca el paracaídas o si explota y ha sido un desastre. Pero en nuestro caso hemos querido ir un pasito más allá y obtener datos precisos del vuelo. Pero primero, ¿qué datos queremos medir? En primer lugar, la temperatura.
para observar si se produce algún cambio drástico durante el ascenso del modelo. También nos interesa medir la presión atmosférica, ya que esta es una medida de la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire de la atmósfera sobre nosotros, de manera que si ascendemos, al haber menos aire atmosférico sobre nosotros, esta presión será menor. Y de esta manera, como es una relación lineal, podemos calcular la altitud en distintos puntos de la trayectoria del cohete. Por último, queremos conocer la aceleración para ver las distintas variaciones de velocidad que se producen a lo largo del vuelo. ¿Y cómo medimos estos datos? Pues esto lo conseguimos gracias a telemetría, sistemas que funcionan a distancia y que utilizan sensores para medir magnitudes físicas y/o químicas. Tras muchos modelos, esquemas, pruebas y errores, llegamos hasta este circuito, en el que encontramos un Arduino Pro Micro como cerebro de toda esta operación, el sensor de aceleración ADXL345, el sensor de temperatura y presión BMP280 y para guardar los datos de estos dos sensores, un lector de tarjetas microSD junto con su tarjeta microSD, por supuesto. También incluimos indicadores de estado que nos permiten saber en todo momento el estado de la telemetría, que serían el LED y el zumbador. Pero ahora quizás se estén preguntando cómo hemos conseguido meter todo esto dentro de un tubo de 4 centímetros. Pues esto es gracias a una placa de circuito impreso que nos proporcionó Francisco Viñas, sobre la que hemos soldado todos los componentes, de manera que queda así de compacto. Ahora bien, por mucho que yo intente encender o alimentar esto, no va a hacer nada, y es porque no le hemos dicho que haga nada. Para darle órdenes necesitamos programarlo. Nosotros en concreto hemos utilizado este código de aquí, en el software de Arduino, que no me da tiempo a explicar, pero sí que podemos ver el código en acción. En primer lugar, imprime el milisegundo por el que va el código. También imprime el número de datos por el que va, la temperatura, la presión, la diferencia de altitud en base a una primera presión atmosférica que mide justo al inicio del programa y la aceleración en los 3 ejes del espacio. Genial, pues ahora que tenemos nuestro cohete y un mecanismo para guardar nuestros datos, vamos a entender la física que hay detrás del vuelo de un cohete para poder darle sentido a estos datos. Primero me gustaría enseñarles un vuelo de cohete, concretamente de este, que es uno de los muchos que hemos realizado. El despegue comienza tras la ignición, seguido de una fase de impulso que dura aproximadamente 1,5 segundos. Cuando se agota el propelente, el cohete entra en fase de inercia, en la que va perdiendo velocidad, hasta que llega a su apogeo, entra en caída libre, se intenta eyectar el paracaídas y finalmente ocurre el impacto y la recuperación del modelo. Pues ahora que hemos lanzado este cohete y hemos obtenido datos de la telemetría, vamos a ver qué datos ha guardado la telemetría. En primer lugar, la aceleración muestra que justo antes del despegue y después del aterrizaje, el módulo de esta aceleración es muy similar a g, a 9,8 metros por segundo al cuadrado, debido a que la única fuerza que actúa sobre el modelo en ese momento es el peso. Tras esto, observamos un pico de aproximadamente 1,5 segundos que corresponde a la fase de impulso del modelo, en la que la altura asciende de forma considerable, la velocidad también aumenta, y cuando se acaba este impulso, el cohete entra en fase de inercia. La aceleración disminuye significativamente y vemos como la velocidad se reduce y la altura se vuelve mucho menos empinada. Cuando llegamos al apogeo de 44,45 metros, la velocidad es 0 y la aceleración también, ya que el cohete experimenta microgravedad. Tras esto, el cohete entra en caída libre y se produce la carga de eyección del modelo representada por este tremendo pico de aceleración. Sin embargo, el paracaídas no logró soltarse, por lo que la velocidad continuó disminuyendo y no se volvió constante, no llegó a una velocidad terminal. Pero la resistencia del aire que ofreció el modelo fue lo suficiente como para que el descenso fuera más o menos controlado y no se rompiera el cohete. Vemos cómo en el segundo 12 aproximadamente el cohete toca tierra. Este pico de aceleración es ese último golpe que experimenta el cohete
La velocidad a partir de ese punto se hace cero, ya que el modelo está en reposo, y la altura es ligeramente más baja que en el punto inicial, ya que cayó en una zona con más pendiente que en la que comenzó. Por tanto, hemos podido verificar nuestra hipótesis y, aunque sigamos jugando a ser la NASA, por lo menos ahora estamos un pasito más cerca del espacio. Muchas gracias.